La conquista de la voluntad. Enrique Rojas. Capítulo 1. Definición y clases de voluntad. Definición. El estudio de la psicología nos obliga a hacer hincapié y adentrarnos en uno de los pilares de la condición humana, la voluntad. En nuestro patrimonio psicológico hay muchos elementos que configuran una diversidad de contenidos, pero unidos y entrelazados por un mismo motivo: hacer del hombre un ser superior. Para ello son necesarios los requisitos de libertad, afectividad, conocimiento y, por supuesto, la voluntad. Etimológicamente, voluntad procede del latín voluntas voluntatis, que significa querer. El origen de este término se remonta al siglo X. Después, en el XV, aparece la expresión voluntario, del latín voluntarius. Y también conviene señalar la acepción procedente del latín escolástico volitio volitionis. Tras esta descripción etimológica de la palabra voluntad, hay que decir que ésta implica tres cosas: la potencia de querer, el acto de querer y lo querido o pretendido en sí mismo. Desde un punto de vista académico, se pueden establecer dos distinciones: la simplex voluntas, que se refiere al fin que nos proponemos, y voluntas conciliativa, objetivo o fin. Estas dos clases de voluntad fueron consideradas respectivamente como télesis y boulesis en el pensamiento posescolástico. En el siglo XIX aparecen dos palabras, noluntad y nolición, formadas a partir del concepto latino nolle, no querer. De toda esta explicación podemos extraer una primera aproximación para definir la voluntad: aquella facultad del hombre para querer algo, lo cual implica admitir o rechazar. Hay un primer paso: la apetencia. Incluso hoy, en el lenguaje coloquial de los jóvenes, se emplea con mucha frecuencia: me apetece, no me apetece. La voluntad consiste, ante todo, en un acto intencional de inclinarse o dirigirse hacia algo, y en él interviene un factor importante: la decisión. La voluntad, como resolución, significa saber lo que uno quiere o hacia dónde va, y en ella hay tres ingredientes asociados que la configuran en un todo: tendencia, anhelo, aspiración, preferencia por algo. Su origen etimológico proviene de tendere, inclinarse, dirigirse, poner tirante, acción de atender. Constituye una primera fase, que puede verse interrumpida por circunstancias del entorno. Determinación. Aquí hay ya distinción, análisis, evaluación de la meta pretendida, aclaración y esclarecimiento de lo que uno quiere. Acción. Es la más definitiva y comporta una puesta en marcha de uno mismo en busca de aquello que se quiere. La tendencia descubre, la determinación concreta, y mediante la acción aquello se hace operativo. Por eso, la voluntad consiste en preferir. Lo esencial radica en escoger una posibilidad entre varias. Antes de continuar, hay que hacer una distinción muy importante entre las palabras querer y desear. Desear es pretender algo desde el punto de vista afectivo, sentimental, aquello que se manifiesta en la vertiente cordial de uno, como una especie de meteorito, pero que no deja huella, pues pronto decrece la ilusión que ha provocado en nosotros. Querer es aspirar a una cosa anteponiendo la voluntad, siendo capaces de concretar y sistematizar esas espigas que aparecen de pronto y piden paso. El deseo se manifiesta en el plano emocional,
y el querer en el de la voluntad. El primero se da en el adolescente con mucha frecuencia y no se traduce ni conduce a nada o a casi nada. El segundo se produce sobre todo en el hombre maduro y se materializa. Tiene capacidad de conducir a la meta mediante ejercicios específicos que se proyectan en esa dirección. Voluntad es determinación. Elegir es anunciar y renunciar. El acto de la voluntad es bifronte, es decir, consiste en un acto de amor y de decisión. Max Scheler, en su libro Esencia y formas de la simpatía, dice que la ley fundamental de la elección afectiva consiste en sentir lo mismo que el otro. Y cuando se trata de algo y no de alguien, la respuesta es el amor. El propio Stendhal dice que cuando una persona se enamora de otra, la elige para sí, partiendo de la admiración, la esperanza y el estudio de las perfecciones de esa otra persona. Así nace el amor y emerge la primera cristalización. Pero, como bien subraya este autor, con frecuencia, en ese análisis sentimental, se exagera una propiedad del otro, lo cual acabará más adelante por echar a perder ese amor. Es decir, la objetividad de los hechos pone de manifiesto que esa persona se había enamorado del amor, o dicho de otra manera, había idealizado en exceso los puntos positivos del otro. Se pueden describir varios tipos de amor. Primero, el amor-pasión. Por ejemplo, el caso de Eloísa y Abelardo, en el que todo se desarrolla mediante un afecto vibrante, exaltado, vehemente. El entusiasmo preside la relación, intercalada de fervor, ímpetu y cierta enajenación. Desde el punto de vista psicológico, una de sus principales características es que de alguna manera nubla o incluso anula la razón. Segundo, el amor-placer, que tanta importancia tuvo en el mundo y en la literatura francesa del siglo XVIII. Hoy, en bastante medida, está vigente. Es el amor que aparece mediatizado por la sexualidad e inevitablemente, en él, una persona utiliza como medio de placer a la otra. En sentido estricto, tiene poco de amor auténtico, ya que no busca el bien del otro, sino sumergirse y zambullirse en la experiencia de la voluptuosidad sexual. Digamos que podríamos denominarlo amor físico. Tercero, el amor-vanidad. Surge con frecuencia cuando ya han pasado los años juveniles. Una persona se pone a prueba pensando que, a pesar de sus años, aún es capaz de seducir a otra. Tiene mucho de reto personal y del manejo de las artes de la conquista. Cuarto, el amor sentimental. Es el mejor de todos. Está elaborado desde sentimientos profundos y pensamientos como no puedo prescindir de esa persona a mi lado. No se concibe la vida sin esa persona. No tiene cabida en el escenario mental propio. Ahí cuadra perfectamente aquella expresión popular: no entiendo la vida sin ti. O también aquella otra: eres mi vida. Por eso, donde más se retrata el ser humano es en la elección amorosa. La motivación. Pero volvamos a nuestro tema, la voluntad. La esencia de la mejor elección es la satisfacción. Se vive como gozo el haber escogido. Hay alegría tras haber tomado aquella dirección y no otra. Se practica el acto de ser querido, el cual conduce a poseerse, a ser plenamente uno mismo, y por lo que uno siente que se inclina hacia lo mejor. Para que todo lo anterior quede más claro, explicaremos las fases de la elección. Primera,
saber el objetivo que pretendemos. Cuando queremos algo, hay que ser capaz de perfilar muy bien aquello a lo que aspiramos. El adolescente, que aún no está acostumbrado a renunciar, no sabe decir no, quiere abarcar demasiadas cosas y se dispersa. Y la dispersión es la mejor manera de no avanzar, por pérdida de energías. En cambio, cuando ya hay cierta madurez, uno es capaz de coger papel y lápiz para concretar de forma clara lo que pretende. Sobra decir que no es lo mismo hacer un plan de estudios en una época relativamente cercana a los exámenes que modificar la irritabilidad del carácter o intentar ser más ordenado. Segunda, la motivación. Constituye el gran dilema de la voluntad. La voluntad mejor dispuesta es la más motivada, la que se ve empujada hacia algo atractivo, sugerente, que incita a luchar por perseguir esa meta lejana pero alcanzable. El hombre no puede vivir sin ilusiones. Ahora bien, ¿qué temas, qué cuestiones pueden motivar al ser humano? K.B. Madsen, en un libro clásico de psicología, Teorías de la motivación, distingue 4 tipos de teorías. A. Las teorías biológicas y materialistas. Son motivaciones biológicas la sexualidad y lo que de ella se deriva, los placeres de la comida, la bebida, el bienestar por sí mismo. B. Las teorías psicológicas, centradas en el conductismo, en la llamada psicología cognitiva y el psicoanálisis. C. Otras, menos relevantes, las teorías sociales. Y D. Las teorías culturales, en las cuales quedarían incluidas las vertientes de los valores y todo lo espiritual. Para Freud, motivación era la liberación de los instintos y la superación de la represión sexual. Para Paul T. Young, el psicólogo norteamericano, la motivación estaba basada en la regulación adecuada entre los estímulos externos y los internos, con relación a las demandas o los apetitos del sujeto. Para Tolman, todo se mueve entre un juego que se establece entre a. Las variables independientes, que son las que inician el comportamiento, y b. Las variables intervinientes, determinantes para la conducta, la capacidad de cada uno, la forma de pensar, las preferencias y las adaptaciones al medio ambiente. En Allport, la conducta es estudiada en unidades específicas de comportamiento. Por eso los motivos se adquieren con la adaptación a la realidad. Por último, mencionaremos a uno de los padres de la psicología moderna, Skinner, quien dice que toda la motivación se establece en una relación de ida y vuelta entre premios y castigos. Se trata, por tanto, de una teoría radicalmente empírica, apoyada en la observación de la conducta diaria. Pero no hay que olvidar que la línea entre lo que se manifiesta y lo que se oculta no está clara, sino borrosa, desdibujada. Los psiquiatras tratamos de descubrir el porqué de la trayectoria, tanto de fuera como de dentro. Es decir, amplificamos la conducta y la estudiamos. Los agentes motivadores son los que ponen en marcha la voluntad y la hacen realidad, fácil, bien dispuesta, capaz de superar las dificultades, frenos y cansancios propios de ese esfuerzo. Motivación, por tanto, es ver la meta como algo grande y positivo que podemos conseguir, pero desde la indiferencia no se puede cultivar la voluntad. Quizá el problema resida en que muchas metas grandes para el ser humano son excesivamente costosas y con comienzos muy duros. Ahí entra de lleno el tema de los ideales o valores, cuya posesión nos alegra a todos. Pero hasta llegar a poseerlos hay que recorrer un camino muy empinado. La paciencia
o el autodominio no se consiguen solo pensando en ellos, sino después de una batalla dura con uno mismo, a base de pequeños ejercicios repetidos una y otra vez. Estar motivado significa tener una representación anticipada de la meta, lo cual arrastra a la acción. De ahí emerge buena parte del proyecto personal que cada uno debemos tener. Tercera, la deliberación. Es el análisis minucioso de los medios y los fines. ¿Compensa hacer esto? ¿Vale la pena desgastarse para conseguir esa empresa, ese proyecto, esa mejora en la personalidad y en el plano de los estudios o a nivel profesional? Lo ideal es que la motivación vaya acompañada de una lección de alguien que sea portador de ese algo que motiva. O sea, debemos tener un modelo de identidad, una persona a quien imitar, porque nos resulta atrayente, sugestiva, con fuerza, y nos llama la atención por ese algo, punto de partida hacia nuestro cambio. Y cuarta, por último, está la decisión. Decidirse es querer. Estas dos últimas etapas son esencialmente racionales, ya que comportan una tarea intelectual de valoración. Sopesar, aquilatar, ver despacio el tema, distinguir los diferentes componentes e incluirnos en ese esquema. En definitiva, juzgar, calificando lo que pretendemos. Todo ser humano se mide y se aprecia por sus determinaciones. Se marcan estas y después se lucha por cumplirlas. El hombre maduro sabe trazarse objetivos concretos en su vida, pocos, pero bien configurados, y más tarde pone todo el empeño en alcanzarlos. Clases de voluntad. La voluntad, aunque aparezca como un todo, antes ha obedecido a unas intenciones o concepciones, y dependiendo de estas, se puede hablar de 6 tipos, según la forma, según el contenido, según la actitud del sujeto, según la meta, según la génesis y según su fenomenología. Primero, según la forma, nos encontramos con los siguientes subtipos. A. La voluntad inicial, que es aquella capaz de romper la inercia y poner en marcha la dinámica del individuo hacia el objetivo que aparece ante él. Si no hay constancia, vale de muy poco. B. La voluntad perseverante. Por medio de esta ya podemos embarcarnos en empresas más arriesgadas. En ella intervienen elementos como el tesón, el empeño y la firmeza, y se va robusteciendo a medida que esos esfuerzos se repiten. Con una voluntad así, se puede llegar a cualquier propósito. Al principio cuesta, pero después, con el hábito de su repetición, produce sabrosos frutos, uno de los cuales es la alegría de vencerse, de insistir, de continuar lo iniciado. Comenzar supone mucho, pero perseverar es todo. C. La voluntad capaz de superar las frustraciones. La frustración es necesaria para la maduración de la personalidad, ya que el hombre fuerte se crece en las dificultades, que son superadas a base de volver a empezar. No hay que darse por vencido, sino tener capacidad de reacción. De ahí surgen los hombres superiores. Los psiquiatras sabemos mucho de heridas psicológicas, traumas y desengaños, y la vida está repleta de unos y otros. Pero esos son los retos, desafíos con uno mismo, a través de los cuales nos probamos y vemos que somos capaces de alcanzar ciertas cimas si nos lo proponemos seriamente. D. La voluntad para terminar bien la tarea comenzada. El amor por el trabajo bien hecho
se compone de pequeños detalles que culminan en una tarea hecha de forma correcta y adecuada. Eso requiere paciencia y laboriosidad, pero entre ellas hay un puente que las une, la voluntad ejemplar. Segundo, según el contenido. Hay mucha materia para este apartado, pero intentaré resumirlo a continuación. Ahora nos interesa el móvil de la voluntad, que puede ser A. Físico. Pensemos en las dietas modernas de adelgazamiento, que llevan consigo un enorme sacrificio en la comida, el deporte en tantas facetas, o todo lo referente a la estética corporal y facial. B. Somático. Las privaciones necesarias que hay que seguir en ciertas enfermedades para recuperar la salud corporal. C. Psicológico. Una de las tareas más importantes de la psiquiatría es la psicoterapia, el medio por el que el psiquiatra cambia y modifica los mecanismos negativos de la personalidad de un individuo para hacerla más equilibrada y madura, pues encontrarse a sí mismo es la puerta de la felicidad. En otras palabras, hay que tener una personalidad armónica para sentirse bien interiormente. El psiquiatra debe motivar a su paciente para que éste cambie, modifique, corrija, gire en su conducta y se dirija hacia posiciones menos neuróticas. El campo de trabajo tiene muchas posibilidades. Hacer superar complejos de inferioridad, la inestabilidad emocional, una susceptibilidad a flor de piel o eliminar la tendencia a instalarse en el pasado negativo y no ser capaz de salir de él. Todos estos factores, en un nivel normal, constituyen una base importante y traerán a los paisajes interiores una serenidad muy positiva. D. Social. Por medio de este móvil se pueden conseguir habilidades en la comunicación interpersonal, vencer la timidez o la dificultad de expresarse en público. Hoy, en las grandes ciudades, existe el grave problema de la soledad, el aislamiento, la incomunicación. Todo ello se va haciendo crónico, conduce a tener una vida depresiva, muy parecida a la que hay con la depresión clínica, pero que no se cura con medicación, sino con medidas socioterapéuticas. E. Cultural. La cultura hace al hombre más libre y con más criterio. Max Scheler decía que la cultura es humanización, un proceso mediante el cual nos hacemos hombres en medio del pasado histórico y del presente fugaz. Ortega, en El espectador, apostilla: la cultura es un movimiento natatorio, un bracear del hombre en el mar de su existencia. Ser culto es ser rico por dentro, tener más claves para interpretar de forma correcta la vida humana. Si cualquier filosofía significa meditación sobre la vida, la cultura es el texto externo que habita en el interior del ser humano. Por ello, todos los esfuerzos de la voluntad, aunque hoy ésta escasea, por avanzar en esa dirección son pocos. Para muchos, casi toda la cultura que hay en sus vidas es la televisión, y ésta, en el momento actual, carece de calidad suficiente. La cultura es como una segunda naturaleza, eleva por encima de lo inmediato, ayuda a madurar, contribuye al progreso personal. Si no tuviera estos fines, sería una lección intrascendente, divertida, que no despierta, sino que adormece, que no alumbra, sino que deslumbra. El hombre no puede desarrollarse y desplegarse de forma completa si no es a través del conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea en toda su amplitud. El individuo pegado a la televisión liquida su aspiración cultural con sucedáneos epidérmicos que a la larga le dejan vacío.
No sucede lo mismo que con el ideal platónico, para el que la primera aspiración de la cultura era la conquista de uno mismo. La cultura es para el hombre el asidero donde ir una y otra vez a refugiarse, a buscar alimento para su conducta, para saber a qué atenerse. Su fin consiste en ayudarle para que su vida sea más humana, tenga más relieve y le revele sus verdaderas posibilidades. Pero para educar la voluntad hacia la cultura es menester estimular la inquietud por sus distintas fuentes, la literatura, el arte, la música, etc. Y todo ello al servicio del ser humano, para hacerlo más maduro, completo y con un mejor desarrollo en su totalidad. Sin cultura está uno perdido, sin el equilibrio suficiente. La cultura, como superestructura, se forma de acuerdo con una determinada concepción del hombre, que puede ser variable. De ahí que surjan diversos tipos de cultura: la hedonista, la marxista, la permisiva, la psicoanalítica, la relativista, etc. Ahora bien, la mejor, la más completa, es aquella que se inspira en las mejores raíces de Europa. Antes de continuar con el tema, quiero subrayar de modo sintético esas bases culturales. El mundo griego, de él procede todo el pensamiento filosófico. El mundo romano, que nos legó el derecho y las leyes. El pensamiento hebreo, con su amor a las tradiciones, el nuevo concepto de familia y todas las ideas del Talmud y del Zohar, libro que recoge la sabiduría de muchos célebres rabinos. El cristianismo, que aportó un nuevo concepto del hombre basado en el amor y en el sentido trascendente, hasta llegar al Renacimiento, de una influencia decisiva con el Quattrocento italiano y Dante, Boccaccio y Petrarca como figuras más representativas, y el invento de la imprenta por Gutenberg en el siglo XV. Por tanto, conducir la voluntad hacia la cultura, hacia los valores, es una tarea que hay que saber ofrecer como camino hacia la libertad personal y al crecimiento interior. Este debe ser el móvil, el tirón para acercarnos a todo lo que esté relacionado con lo cultural, no para el lucimiento personal de cara a la galería, sino para ser más dueño de uno mismo. Es más, para mí no hay felicidad sin amor, trabajo y cultura. Kant, en su Antropología, decía: niégate la satisfacción de la diversión, pero no en el sentido estoico de querer prescindir por completo de ella, sino en el finamente epicúreo de tener en proyecto un goce todavía mayor, que a la larga te hará más rico, aun cuando al final de tu existencia hayas tenido que renunciar en gran parte a tu satisfacción inmediata. F. Y por último, la voluntad espiritual, aquella que busca los valores naturales y sobrenaturales. Trascendencia significa atravesar subiendo, y todo lo que sube converge. Esta voluntad es en la actualidad más necesaria que nunca. El hombre sin valores vive huérfano de humanismo y de espiritualidad. Es el hombre light, al que solo le interesa el sexo, el dinero, el poder, el éxito, el pasarlo bien sin restricciones y la permisividad ilimitada. Por ese camino se suele llegar a una saturación de contradicciones que desembocan en el vacío. Es el culto a la tolerancia total, la permisividad como religión, cuyo credo es una enorme curiosidad por todo, donde lo importante son las sensaciones dispersas, que desembocan en una indiferencia por saturación de incoherencias. Tercero, según la actitud del sujeto. En este apartado hay que mencionar fundamentalmente tres tipos de voluntad, entre las cuales podrían situarse otras en sentido cuantitativo. A. La voluntad poco motivada.
que ya surge con un rasgo negativo, pues tiene una raíz endeble y no florece la planta. B. La voluntad motivada y la muy motivada, según sea el grado e intensidad de la ilusión que se tenga para lanzarse hacia el objetivo propuesto. La motivación hace que el proyecto personal sea argumental, que tenga un carácter programático, elaborado por una sucesión de pequeñas superaciones, sobre las que la voluntad se va fortaleciendo, acrisolándose, haciéndose madura. El individuo con este tipo de voluntad sabe lo que quiere y pone de su parte lo necesario para ir poco a poco consiguiéndolo. Cuarto, según la meta. Existen tres tipos de voluntad en este sentido. La voluntad inmediata, a corto plazo, de miras cercanas, de resoluciones rápidas. Otra mediata, a medio plazo. Y una a largo plazo, muy relacionada con nuestro proyecto. La felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista, que nos impulsa con ilusión hacia el futuro. La meta produce ilusión anticipada, de ahí su fuerza. Cada uno tiene estas tres voluntades en su hoy y ahora. Unas cuestiones requieren de mí un esfuerzo inmediato, de hoy para mañana o para las próximas semanas, y otras requieren más tiempo y debemos apostar por ellas. La voluntad más lejana solo se da en el hombre singular, con madurez, que ha aprendido a esperar y a sembrar. Ese llegará a la meta propuesta si se apoya en la constancia. 5. Según la Génesis. En tal sentido mencionamos a. La voluntad centrífuga, que va de dentro hacia afuera y que está muy relacionada con el temperamento, y B. La voluntad centrípeta, que va de fuera hacia adentro. En esta última entra de lleno la educación de cada uno desde la infancia, la adolescencia, el ambiente familiar, así como el modelo de identidad en el que se ha inspirado para ir afianzando la personalidad. El modelo es la imagen con la que uno se va identificando y a la que le gustaría parecerse. Está constituido por distintos elementos: aspecto externo, tipo de personalidad, actitudes, creencias, valores y contenido interior de esa existencia. Todo esto forma un conjunto, una forma atractiva que invita a seguir en esa línea. La identificación es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de la personalidad. Los niños y los adolescentes, que están en pleno proceso de construcción y formación de sí mismos, imitan y quieren parecerse a esas personas que admiran. La raíz es la admiración. Tras la admiración hay un proceso de aprendizaje que va a tener matices y vertientes complejas. Más adelante me ocuparé de ello. 6. Según su fenomenología. Nos encontramos con los siguientes tipos. A. Voluntad intencional, que es aquella que quiere, que está determinada, a diferencia de aquella otra que está movida solo por estímulos superficiales externos que no nacen o se inspiran en el proyecto personal. Se dirige hacia aquello que motiva y produce ilusión. B. Voluntad de aprobación, que reconoce algo como valioso y decisivo y lo aprueba para sí. Le da una nota positiva. Aquí entra de lleno lo que ocurre en el enamoramiento. Es decir, entre las personas que conozco o que he conocido, me quedo con la que más me llena. C. Voluntad reflexiva. Esta se vuelve sobre sí misma, siendo capaz de meditar en las propias experiencias. Esta tarea intelectual es clave, y cuando se sabe hacer, el hombre tiene capacidad para aprender mediante dos elaboraciones sucesivas: análisis primero y síntesis después. D. Voluntad de interesarse. Se da cuando hay curiosidad por la realidad,
procede del latín inter, entre, y esse, seleccionar. Se escoge entre varias cosas la que más destaca ante uno por alguna cualidad especial. Todas estas modalidades ofrecen un variado mosaico de posibilidades. Insisto, la voluntad significa nada más y nada menos que la posibilidad de que uno se ponga un objetivo y se lance en su búsqueda y sea capaz de superar los obstáculos que se vayan presentando. La psicología americana de los Estados Unidos lleva cierto tiempo apuntando en esta dirección. Se trata de aspirar a una libertad que sabe a dónde va y que conduce a la consecución de hombres sólidos y coherentes y fuertes en la adversidad, que se crecen ante las dificultades y que saben que no hay empresa que no pueda ser alcanzada cuando se ponen los medios suficientes, diseñados a lo largo de las páginas de este libro.